Bien. Vale, ¿empieza entonces? Sí. Venga, pues. Si no me oís, me haces una señal porque yo te veo. Me empiezas a hacer señales de alarma, quiere decir que no se oye. Ya. Bien, pues me habéis pedido que os hable de cirugía fetal y de diferentes aspectos, ¿no? Es un tema muy amplio y para no hacerlo demasiado aburrido, bueno, he pensado en hacer un repaso general y tratar diferentes temas. Intentaré estar unos 20 minutos y así podemos discutir un poquito al final, si os parece bien. Entonces, si los temas que no haya tratado los podemos tratar con vosotros. Bien, yo para hacer una pequeña introducción, yo creo que ya sabemos todos, ¿no?, que la medicina, la terapia fetal en realidad es la evolución natural de la medicina fetal, que ha pasado de ser una especialidad desconocida en la que tocábamos a un feto por fuera y nos enterábamos 3 horas antes de nacer que venía de nalgas, a ser una especialidad en la que estamos avanzando de forma muy rápida y podemos realizar una medicina cada vez más avanzada gracias al desarrollo de la imagen y con la consecuencia lógica de hacer medicina fetal, es la terapia fetal, la capacidad de tratar. La demanda de medicina fetal y de terapia fetal no va a dejar de incrementarse porque la percepción del feto ya es de persona, nuestra capacidad no va a dejar de aumentar. Estamos en la sociedad de la información y por tanto la demanda de la sociedad va a ser una medicina y una terapia fetal de mucha calidad. Lo que pasa es que con frecuencia confundimos e invertimos la pirámide, ¿no?, y hablamos más de cirugía y terapia fetal cuando en realidad la mayoría de centros y de países el problema que tenemos todavía es la necesidad de hacer el primer nivel. Os pongo aquí en la diapositiva, no, creo que no puedo señalar, que no me veis, os señalo, no. Ahora lo veis, ¿no? ¿Os señalo? Sí, creo que sí, ¿no? No sé si lo veis. ¿Veis el mouse? ¿Estoy moviendo? Solo lo veo yo. ¿Se ve bien? Vale, pero ¿tú ves la flecha que estoy moviendo o no? Solo la veo yo. Si solo la veo yo no sirve de nada. No la ves, no. No, se ve muy grande, es muy grande aquí, o sea que no pasa nada. En la diapositiva tenéis 3 niveles, ¿no? Y el primer nivel es el que tenemos que hacer todos, ¿no? La medicina fetal es medicina pública y lo que hay que hacer es asegurar que exista un primer nivel de diagnóstico y solo empezar a pasar a los niveles más avanzados cuando tenemos asegurado el primero, ¿no? Hay otra forma de verlo, que sería verlo en forma de pirámide, y esta es una diapositiva que tengo desde hace muchos años, o sea que es previa a lo del Pyramid of Care de Scolaides, que se lo he copiado a él. Y realmente los embarazos, la mayoría de ellos, lo que necesitan es un buen sistema público de diagnóstico. Solo cuando tengamos esto asegurado podemos empezar a hacer medicina fetal avanzada. Y en realidad la cirugía fetal la tenemos que aplicar en el 1 de cada 500, 1 de cada 1000 embarazos. Por tanto, es la parte más pequeña. Ciertamente es la que necesita mayor complejidad, pero es la parte más pequeña de la medicina. Lo que nos debería preocupar más es asegurar que tenemos pacientes y asegurar un buen nivel de diagnóstico. Aunque por desgracia lo más habitual es que la mayor parte de la energía se ponga en constituir programas de terapia fetal. Bien. ¿Qué premisas hay que tener en cuenta para hacer terapia fetal? Os voy a comentar un par de conceptos filosóficos. Después haremos un repaso breve sobre las indicaciones principales. Hay 2 aspectos fundamentales para la terapia fetal. En la actualidad, la terapia fetal es endoscópica. La terapia fetal en realidad empezó como verdadera cirugía fetal. Empezó como una cirugía abierta, pero se basaba en 2 premisas falsas, ¿no? Una, que el feto es un neonato pero que es más pequeño, por tanto lo podía. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Mejor? Sigamos nomás. ¿Me oyes bien ahora? Sí, sigue. Perfecto. Pues, ¿qué os parece? ¿Continúo? Sí, sigue. Muy bien. Pues ahí voy. Bueno, os estaba explicando que la cirugía fetal se basaba en 2 premisas que durante años fueron aceptadas y que se abandonaron, ¿no? Como que el feto era un neonato más pequeño y que el útero era operable. Esto rápidamente vimos que no y por tanto actualmente
solo hay una sola indicación para cirugía fetal abierta, que es la espina bífida, en términos muy relativos, y toda la cirugía que hacemos actualmente. Cuando hablamos de cirugía fetal es importante entender que estamos haciendo una terapia endoscópica. Es muy importante este concepto, porque cuando uno habla de cirugía fetal, enseguida hay gente que se pone nerviosa porque cree que debería estar implicada. Y realmente la cirugía fetal actual, la terapia fetal, excepto la cirugía de la espina bífida, la deben realizar especialistas en medicina fetal, que en esencia es una terapia fetal ecográfica modificada. Otro concepto muy importante de la terapia fetal es que, esto es una diapositiva que ya he puesto últimamente en bastantes congresos, ¿no? Y es que el mensaje es que la medicina fetal ha de ser bonita, pero sobre todo para el paciente. Para nosotros ya no tiene que ser bonita, porque el tiempo de los pioneros ya acabó. Acabó no hace un año, acabó hace 10 o 15. Por tanto, hoy en día ya hay mucha experiencia en terapia fetal. Y esta experiencia debe ofrecerse al paciente desde el primer día. No tiene ningún sentido que se inicien programas de terapia fetal con especialistas que no se han entrenado adecuadamente. Este es un concepto que yo creo que hoy en día debemos de ser un poco exigentes ya. Tenemos 10, 12, 15 centros en el mundo con gran experiencia que formamos especialistas. Les pedimos que como mínimo estén un año con nosotros y solo en estas condiciones debe empezar su programa. Los pacientes no deben sufrir las complicaciones de la medicina fetal de hace 20 años, deben sufrir las complicaciones actuales. Por tanto, es fundamental que se ofrezca un entorno de gran calidad, porque el objetivo final, como veis en la parte de abajo a la derecha, es una incisión mínima. En la fotografía derecha inferior veis que estamos dando un punto en la pared abdominal. Es el único señal que tiene que dejar en la madre. Tiene que ser una cirugía rápida, 20, 30, 40 minutos no más, y nuestro objetivo es conseguir un resultado final con pocas complicaciones. Es una premisa que creo que hoy en día ya debemos exigir. Las indicaciones, he visto el programa y vais a hablar de varias de ellas, y por tanto yo las voy a repasar de forma muy breve y en esencia, en la actualidad, cuando hablamos de terapia fetal, hablamos fundamentalmente de complicaciones de la gestación monocorial y de otras que son mucho menos frecuentes, pero que tienen ciertas aplicaciones. Realmente, incluso en un centro como el nuestro, que hacemos 200 cirugías anuales, el 70% todavía sigue siendo tratamientos para la gestación monocorial. Y obviamente no voy a hacer un repaso exhaustivo porque no tiene sentido. Simplemente la más conocida y la que más tratamiento requiere es la transfusión fetofetal, ¿no? Yo creo que el doctor Yamamoto va a hablar de ella, después va a hablar Mauro Parra de TRAP, ¿no? Por tanto, yo creo que realmente ya vais a tener, ¿no?, una buena exposición. Por lo tanto, voy a pasar muy rápido. Hay una serie de malformaciones, de problemas que existen en la gestación monocorial, y como decía, casi todos son tratables, y podemos hacer una separación de las complicaciones vasculares, y en aquellos países donde está aceptado legalmente hacer oclusión de cordón. La cirugía de la transfusión fetofetal está muy consolidada. Una vez más, van a hablar después, por tanto no tiene ningún sentido que yo me extienda. Es de los pocos tratamientos que tienen una evidencia de un estudio randomizado, y por tanto es una utilización realmente muy soportada por evidencia científica, y los resultados son muy consolidados en la actualidad. Esto es simplemente una ilustración de una experiencia que tenemos. 600, esto es una experiencia personal, 140 casos, y ya desde los 150, a partir de los 150 ya tienes unos números muy estables que hacen que ofrezcan unas cifras en que la gran parte de los pacientes de la terapia, porque combinamos la poca agresividad, como comentaba, de unos resultados que en la actualidad son importantes. Una supervivencia del 90, desde luego si son estadios iniciales, el cuello es largo, una paciente secundípara, estamos en un 94, 95, y son estadios más avanzados, estamos en un 80, 85, pero alrededor del 90, por tanto es uno de los grandes éxitos de la terapia fetal. Y por supuesto hay otras indicaciones, pero como digo, las vais a comentar después. La hernia, ¿no? La hernia diafragmática y otras patologías pulmonares. En realidad, las malformaciones pulmonares son otro gran grupo de patologías que se pueden tratar. Podemos tratar la hernia diafragmática congénita, también podemos tratar las malformaciones aneumatoideas quísticas con shunts,
pueden tratar atresia bronquiales. Pues, tenemos un caso que sale publicado en el Hospital de San Therapy el mes siguiente, en el que puede desobstruir un bronquio. Pero son técnicas de alta complejidad, muy alta complejidad. La hernia diafragmática también la vais a... Bueno, las transformaciones pulmonares, como os decía, son un grupo y realmente hay varias que podemos tratar, ¿no? Aunque la más conocida es la hernia diafragmática, un tratamiento para los casos de mal pronóstico, que más o menos son el 50% de los casos, y este tratamiento consiste en los casos los seleccionamos por el tamaño pulmonar y todo esto vais a comentarlo después, pero una vez el caso está seleccionado tenemos un tratamiento, ¿no? para colocar el valor. Realmente la hernia diafragmática es uno de los ejemplos más sofisticados o más fehacientes de los importante en quirófano. Tiene una dificultad importante colocar un balón, y lo que es muy importante es que tiene una dificultad todavía más importante sacarlo y disponer de una estructura. Por desgracia, la hernia diafragmática en algunos áreas del mundo se está convirtiendo en un tipo de peticidio sofisticado, ¿no? Porque se pone un balón a un feto y después esta señora se pone el parto en su casa y acaban saliendo en unos donde nadie sabía que llevaba un balón y el pobre feto muere sofocado por el balón, cosa que, bueno, es una forma sofisticada, ¿no?, de acelerar el desenlace que igualmente iba a tener en este caso, ¿no? Es un tratamiento que parece, no tenemos evidencia concluyente, pero parece que podría realmente mejorar el resultado en algunos casos, pero que debe aplicarse con un programa realmente desarrollado, con médicos entrenados en instituciones que permitan asegurar una masa crítica, y si se cumplen estas condiciones realmente es un tratamiento que probablemente vaya a formar parte del arsenal terapéutico y que en algunos sitios del mundo lo estamos haciendo ya de una forma bastante consolidada. En este momento llevamos, esta diapositiva es un poco antigua, aquí pone 180, llevamos más de 350 casos realizados entre Londres, Lovaina y Barcelona. En Barcelona hemos hecho más de 80 y en este momento es una técnica bastante consolidada, pero requiere una estructura hospitalaria y una sincronización multidisciplinar realmente excelente. Si no, los resultados pues pueden fracasar, ¿no? Como decía, hay que retirar el balón, es complicado, a veces hay que estar preparado para hacer una... Se incrementa la asistencia, no es mágico, no tiene unos resultados tan espectaculares como los de la transfusión fetal o otras aplicaciones de la sustancia monocorial, pero sí que constituye una opción válida y cuando la paciente se acepta tratamiento podemos conseguir aumentar el 25-40% en relación a la supervivencia inicial. Por tanto, si la supervivencia que habíamos calculado a priori era de 15, podemos ofrecerle a la paciente una supervivencia de 50-55, y si a priori era de un 30, podemos aumentarla a un 50-55. Otras indicaciones hay varias y son todas muy poco comunes. Yo creo que no me voy a extender demasiado, y si os queréis comentar algún caso concreto, pues las podemos comentar. En esencia, una indicación muy habitual es dentro de las poco frecuentes, que quede también claro, cuando digo muy habitual, que dentro de las poco frecuentes, una de las habitual es la cistoscopia para la ablación de valvas. Hay alguna serie reciente que es un tratamiento efectivo, y sí que lo es, pero aquí os enseño los datos que vamos a publicar nosotros también en Hospital de San Therapy, y como si veis la diapositiva, no son resultados demasiado brillantes. Es un resultado muy parecido al que se obtiene con Shunt. Un poquito mejor, porque no hace falta repetir el Shunt. Realmente el tratamiento va bien a la primera, pero es un tratamiento que no consigue, en una parte de los casos, revertir la función renal. Por lo tanto, una vez más, es importante conocer los datos, discutirlos bien con los pacientes. Obviamente, si estamos en un entorno geográfico o en un país en el cual no existe la interrupción de la gestación, como sucede en muchos países de vuestro entorno,
pues claro, lógicamente la paciente tampoco tiene tantas opciones, ¿no? En países en los que existe interrupción es una información que a muchos pacientes no les acaba de convencer y por tanto es un tratamiento que acepta una parte de los pacientes solamente, ¿no? Como podéis ver, nosotros hace 4 años estamos tratando, hemos visto unos 50 casos y hemos acabado tratando 11. Por tanto, se trata de una indicación rara, posible pero rara. Se pueden tratar diferentes problemas, desde teratomas sacroocígeos, la técnica de EXIT, pueden hacer valvuloplastias y se puede hacer la cirugía abierta para la espina bífida, que es la única indicación aceptada. Como sabéis, hay un artículo en New England, que salió el año pasado, que demuestra que hay un beneficio, es un beneficio moderado. La deambulación aumenta de un 20% a un 40% a costa de unas complicaciones materno-fetales muy relevantes. Por tanto, es una cirugía que hay que valorar con mucha calma y la implantación que está teniendo en Europa, a pesar de que algunos grupos ya lo ofrecemos, es muy baja, porque la mayoría de pacientes prefieren no someterse al tratamiento, dado que los resultados no son extremadamente brillantes. Este es un caso muy breve de las premisas, os quería comentar, las indicaciones principales que pueden utilizarse para la terapia fetal. Y esto resulta en unos volúmenes que oscilan entre los 20-25 casos de algunos centros que hay en el mundo, los 200-250 que tenemos, los 3-4 que hacemos más casos en este momento. Y esto pues nos lleva a la última cuestión, ¿no? Que es, y aquí es como un ejemplo, es como el ejemplo de que nos pasa en España, ¿no? ¿Qué pasa con centros que quieren hacer terapia fetal? Y está bien, ¿no? Porque claro, como os decía antes, ¿no? Todo el mundo dice, pero es muy bonita la terapia fetal. Sí, evidentemente, pero claro, como decíamos, debe ser bonito para el paciente, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esencia, claro, lo que está pasando en este momento en España y en los países europeos es que está produciendo un fenómeno inverso y es que varios centros que empezaron a hacer terapia lo han dejado de hacer. Porque cuando no consigues mantener un volumen mínimo, los resultados caen en picado y ha habido centros pues, que han hecho al final las han dejado de hacer, ¿no? Mi experiencia con la cirugía fetal es que la distancia para un paciente no es un problema. Lo que es un problema es el resultado. La cirugía fetal depende críticamente del nivel de excelencia. Y el nivel de excelencia solo se consigue con la experiencia. A partir de aquí, ¿cuántos centros debe haber en un país o en un área? Esta es una discusión que no la debemos resolver de forma a priorística. Yo creo que tiene que haber, por supuesto, un mínimo de experiencia. Pero si en un país hay 60 casos al año, ¿pueden haber 2 centros? Bueno, yo creo que sí. Si lo hacen bien y tienen personas bien formadas, yo creo que sí. Yo soy un no creyente en absoluto en la regulación política de estas cosas. Creo que la regulación política de las derivaciones es relativamente peligrosa. Creo mucho más en una regulación de mercado, entendida como que los médicos puedan enviar a sus pacientes a centros, por supuesto, idealmente que exista una cobertura pública, idealmente el sistema público debería cubrirlo, y yo creo en una regulación de mercado, pero una regulación de verdad, no como la que tendemos a hacer los países, en esto nos parecemos, ¿no? Los países latinos, ¿no? que nos lo explicamos todo y damos unas cifras que siempre son, pues bueno, que nadie se las acaba de creer, pero nadie se acaba de decir que no se las cree, ¿no? Porque esto es muy latino, ¿no? Esto tenemos que ser más germánicos, ¿no? Tenemos que tener registros nacionales y el registro nacional tiene que documentar nuestros resultados. Y esos resultados son los que han de decidir que los pacientes decidan. Yo creo que ha de haber una regulación teórica. En este sentido, y si un centro que cumpla esos criterios, con un profesional bien formado, con un volumen mínimo anual, una masa crítica que le permita dar respuesta, yo creo que tiene que tener la libertad de empezar un programa de terapia fetal, porque si no también el problema de restringir los números a priori es que al final creamos centros acomodados que no tienen ningún tipo de profesoral, ¿no? Por tanto, mi filosofía en este tema sería esta, ¿no? O sea, tiene que haber un nivel de excelencia, los pacientes les da lo mismo coger un avión, no tienen un problema grave, lo que quieren es estar en un centro con mucha experiencia, tenemos que conseguir esto, y a partir de ahí tenemos que tener una regulación. Y en ese sentido soy partidario de que esa regulación se base en los resultados, ¿no?
Y bueno, yo creo que con esto os he dicho básicamente las ideas fundamentales que quería decir, ajustándome a un tiempo relativamente corto, porque si os parece interesante, pues yo estoy aquí. Eduardo, muchas gracias. Vamos a ver si hay algunas preguntas del público, pero para empezar yo te quisiera pedir tu opinión respecto de la cirugía de espina bífida. Fue esto largamente discutido, el estudio MOMS duró mucho más de lo que se pensaba para poder juntar los casos y finalmente salieron las conclusiones con un mejor resultado desde el punto de vista neurológico, pero con una alta tasa de complicaciones en general relacionadas a prematurez. Yo quisiera saber si ustedes están haciendo eso allá y qué opinión personal te merece la cirugía de espina bífida. Vamos a ver, mira, yo suscribo la opinión de la editorial del New England. Es decir, un estudio puede demostrar una diferencia estadísticamente significativa. Eso es relevante para el paciente. Bueno, hay que explicárselo, ¿no? Los resultados dicen que si no tratas, el niño caminará en un 20% y si lo tratas, caminará en un 40%. Pero hay otra forma de mirarlo. Ellos hacían 3 grupos, ¿no? Los que caminaban sin ayuda, los que caminaban con ayuda y los que no caminaban, los que están en silla de ruedas. Cuando miras el número de los que van en silla de ruedas, lo bajas del 40% en los no tratados al 30% en los tratados. Es decir, bajas un 10%. No hubo diferencias claras en el coeficiente intelectual. Hubo una pequeña, se han hecho 3 casos o 4. Es decir, no creo que vaya a formar parte del arsenal habitual. Aunque obviamente en Estados Unidos se está haciendo. Se está haciendo porque es otro tipo de población, es un país muy... ¿Alguien tiene alguna pregunta del público, aprovechando la presencia del doctor Gratacós? Bueno, Eduardo, parece que fue todo muy claro. Nuevamente, muchas gracias por tu excelente charla, por tu presencia acá en Chile. O a lo mejor fue muy difícil, no lo sé, pero muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Muy buenas noches, que te vaya bien por allá.